¿Por qué ensayas conversaciones que nunca vas a tener? Estás en la ducha, el agua caliente, el baño lleno de vapor y la mente, supuestamente, en ningún lado. Y de repente aparece él, o ella, o tu jefe, o ese amigo que dijo algo hace 3 semanas que todavía no termina de asentarse. Y empieza la conversación. Tú hablas, ellos responden, pero con tus palabras. Tú los contradices, encuentras el argumento perfecto, el que en el momento real nunca llegó a tiempo, el que se quedó atascado en algún lugar entre la garganta y la lengua mientras asentías incómodo, y ahora está aquí, nítido, contundente, los dejas sin respuesta y ganas. Y el agua sigue corriendo y llevas 20 minutos peleando solo en una habitación de vapor con alguien que no está ahí. Bienvenido a la zona mental. Vamos a entender qué está pasando exactamente ahí dentro, porque lo primero que hay que decir es esto. Casi todo el mundo lo hace, y casi nadie lo admite. No porque sea vergonzoso exactamente, sino porque nadie ha puesto nombre a lo que es. No hay una palabra cotidiana para esto. No existe una manera cómoda de decirle a alguien que llevas días manteniendo una discusión imaginaria con tu madre, o que en el trayecto al trabajo resolviste mentalmente un conflicto laboral con un nivel de detalle que nunca vas a aplicar en la vida real. La mayoría de las personas, cuando se dan cuenta de que lo hacen, asumen que es una forma de ansiedad social, que los que ensayan conversaciones son los nerviosos, los que le temen al conflicto, los que no confían en sí mismos. Pero eso no cuadra con lo que realmente se observa, porque también lo hacen las personas más seguras que conoces. Lo hacen antes de negociaciones importantes, sí, pero también lo hacen después de conversaciones que ya terminaron hace meses. Lo hacen con personas que ya no están en su vida. Lo hacen a veces con personas que llevan años muertas. Esto no es ansiedad, es arquitectura. Es una función que el cerebro ejecuta con una lógica propia. Y entender para qué sirve cambia completamente la manera en que te ves a ti mismo cuando lo estás haciendo. El cerebro humano es, antes que cualquier otra cosa, una máquina predictiva. No procesa el presente tanto como construye versiones del futuro. Cada segundo de vigilia, de manera completamente automática y sin pedirte permiso, tu mente está modelando escenarios posibles para que cuando algo ocurra tengas algún tipo de ventaja sobre lo desconocido. Hay un nombre técnico para esto. Se llama simulación prospectiva. Pero en la práctica lo que hace el cerebro es bastante más simple y bastante más desconcertante. Toma situaciones incompletas, situaciones donde no sabe cómo van a terminar y las completa, las cierra. Porque la incertidumbre tiene un costo cognitivo enorme que la mayoría no mide. Es literalmente agotador sostener una variable abierta. El cerebro no descansa bien con preguntas sin respuesta. Y el ensayo mental es la manera más rápida y accesible de reducir ese peso. Cuando llevas días pensando en cómo decirle algo difícil a alguien y de repente en la ducha o en el coche empiezas a practicar la conversación, no estás siendo irracional. Estás siendo eficiente. Estás intentando resolver una ecuación social antes de que te cueste energía real enfrentarla. El ensayo reduce la amenaza percibida. Prepara rutas de respuesta. Organiza emociones que de otra manera llegarían desordenadas al momento real. El problema, como casi siempre, no está en la función. Está en lo que ocurre cuando esa función empieza a trabajar con materiales que nunca van a existir. Hay un tipo particular de ensayo que merece atención aparte. No es el que haces antes de una conversación difícil que sí va a ocurrir. Es el que haces con conversaciones que ya terminaron. La discusión de hace 6 meses que sigues revisando en loop. La reunión donde no supiste cómo responder a algo y ahora, desde la comodidad del tiempo y la distancia, tienes 4 respuestas perfectas alineadas y listas. El momento en que alguien dijo algo que te afectó y tú sonreíste y dijiste que no era para tanto, y llevas semanas construyendo la versión donde no sonreíste. A eso no se le llama preparación, se le llama rumia. Y tiene una lógica completamente distinta. Cuando el cerebro vuelve a una conversación pasada y la reescribe, no está intentando prepararte para el futuro. Está intentando algo más extraño y más humano, recuperar control narrativo sobre algo que ya ocurrió sin tu permiso.
Estás editando una película que ya se estrenó. Y en algún nivel sabes que no va a cambiar nada en el mundo real. Pero cambia algo en el estado interno. Porque la versión donde dices lo que querías decir, donde te mantienes firme, donde la otra persona finalmente entiende, activa en el cerebro respuestas de resolución que la versión real nunca generó. Y por un momento, aunque sea completamente fabricado, hay algo parecido al cierre. El cerebro no distingue bien entre lo que pasó y lo que imaginas que pasó. Ambos generan actividad emocional real, ambos dejan huella, y eso explica por qué volver mentalmente a algo que ocurrió hace tiempo puede doler con la misma intensidad que si estuviera pasando ahora mismo. No es que no hayas superado nada, es que tu cerebro está usando esa escena como material de entrenamiento para algo que aún no terminó de procesar. Hay algo más que el ensayo revela, y es quizás lo más incómodo de nombrar. Cuando construyes esas conversaciones imaginarias, tú controlas todos los turnos. Sabes lo que van a responder porque eres tú quien lo decide. Puedes hacer que el otro escuche, que entienda, que reconozca lo que hizo, que se quede sin argumentos. Todo eso es posible en el ensayo porque en el ensayo eres el autor de todas las voces. Y eso es exactamente lo opuesto a cómo funcionan las conversaciones reales, donde la otra persona puede decir cualquier cosa, interrumpirte, no entenderte, irse por las ramas, reírse de algo que para ti es serio, o simplemente no reaccionar de ninguna de las maneras que preparaste. El ensayo es, en el fondo, un intento de domesticar lo que no se puede domesticar, a los demás. Es el deseo de que el mundo social funcione con la misma previsibilidad con la que funciona un cálculo, que si dices X el otro responda Y, que si presentas el argumento correcto, en el orden correcto, con el tono correcto, la conversación vaya exactamente a donde necesitas que vaya. Y ese deseo no viene de la arrogancia ni del control por el control. Viene de algo mucho más básico y mucho más antiguo. El cerebro social humano evolucionó en contextos donde entender las intenciones de los demás marcaba la diferencia entre pertenecer a un grupo y quedar fuera de él. Leer a las personas bien, anticipar sus reacciones antes de que ocurrieran, era una habilidad de supervivencia antes de ser una habilidad social. El ensayo cognitivo es el heredero directo de eso. Es el intento de simular al otro para no quedar expuesto, para no decir algo que rompa algo que importa, para no perder algo que no puedes nombrar, pero que sientes que está en juego. El problema es que la simulación siempre está incompleta, porque el otro que construyes en tu cabeza eres tú mismo disfrazado de otra persona, y eso dice más de lo que crees sobre cómo imaginas que te ven los demás, sobre qué argumentos crees que podrían detenerte, sobre qué es exactamente lo que más temes que digan. Existe un patrón que se vuelve visible cuando empiezas a prestarle atención y que muy pocas personas reconocen hasta que alguien se los nombra. Las conversaciones que más se ensayan no son con cualquier persona. Son casi siempre con alguien específico ante quien sentiste, en algún momento, que tu versión real no fue suficiente. No el jefe que te trató con respeto, el que dijo algo de pasada que te hizo dudar de ti mismo durante semanas. No el amigo que escuchó, el que descartó lo que dijiste con una frase corta y siguió hablando de otra cosa. No la discusión donde pudiste decir lo que querías decir, la que te dejó callado en el momento más importante y con la respuesta perfecta llegando 3 horas tarde mientras dabas vueltas en la cama. El ensayo repetido con esas personas no es obsesión ni falta de madurez emocional. Es el intento del cerebro de cerrar una herida de imagen, de regresar al instante donde algo tuyo quedó sin ser visto y, esta vez, en la versión interna donde tienes control total, hacer que sea visto. Y eso revela algo que el ensayo nunca dice directamente, pero que siempre está implícito en cada conversación imaginaria que construyes. Lo que más ensayamos no son conversaciones que queremos ganar. Son conversaciones donde necesitamos ser entendidos. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas y casi nunca la notamos porque desde afuera parecen lo mismo. Ganar una discusión significa que el otro queda sin argumentos. Ser entendido significa que el otro ve algo de ti que antes no veía. La primera cierra el conflicto, la segunda cierra algo más profundo. Y cuando llevas semanas revisando la misma conversación, cuando el mismo argumento vuelve una y otra vez con ligeras variaciones, casi siempre lo que estás buscando no es el argumento correcto.
es la versión de ti mismo que merece ser escuchada por esa persona específica. La persona que más aparece en tus ensayos cognitivos probablemente no es una amenaza. Es alguien cuya opinión importó más de lo que te conviene reconocer. Y hay algo revelador en eso. No en un sentido que debería preocuparte, sino en un sentido que vale la pena sostener un momento. El cerebro no invierte energía en personas que no importan. No gasta minutos, ni horas, ni el calor de una ducha larga en construir conversaciones con desconocidos o con personas que no tienen ningún peso en tu imagen de ti mismo. El ensayo cognitivo, especialmente el que ocurre en loop, es siempre un indicador de importancia. Y a veces esa importancia no tiene que ver con afecto, a veces tiene que ver con algo pendiente que no se resolvió, con una versión de ti mismo que quedó incompleta en esa interacción, con la sensación de que algo de lo que eres no llegó a ser visto en ese momento. No hay una manera de apagar esto desde afuera, ni una razón real para querer hacerlo. El ensayo cognitivo es parte de cómo el cerebro procesa, cómo se prepara, cómo intenta digerir lo que no encontró su lugar. Pero antes de cerrar esto, hay una pregunta que vale más que cualquier explicación. La próxima vez que te encuentres ahí, en medio de esa conversación que no existe, con ese argumento perfecto que llegó con días o semanas de retraso, no te interrumpas. Déjala avanzar un momento y después pregúntate esto. ¿Qué necesitabas que esa persona entendiera que todavía no entendiste tú mismo? Porque casi nunca la respuesta está en el argumento. Casi siempre está en la pregunta que ese argumento intenta no tener que hacerse. Si algo de esto resonó contigo, dale like, que eso nos dice que vamos por buen camino. Compártelo con alguien que también se hace demasiadas preguntas. Y suscríbete a La Zona Mental, porque aquí siempre hay algo nuevo que entender sobre ti mismo.